vamos a hablar acerca de los preparativos de nuestros cuestionarios y nuestras entrevistas. Es cierto, ya estamos trabajando fuertemente con el cuestionario como tal en formularios de Google. Sin embargo, necesitamos considerar muchas otras cuestiones que tienen que ver con la aplicación de estas entrevistas, de estos cuestionarios, y es lo que vamos a ver a continuación. Quiero recordarte que todo esto lo estamos grabando. Bueno, vamos a tener esto en YouTube. Vamos a empezar. Nuestro tema de hoy tiene que ver con los pasos del análisis de puestos. Recuerden que es muy importante considerar que previo al reclutamiento y selección de personal se da este proceso de análisis de puestos. Entonces vamos a ver que cuando llegas a una empresa tienes que revisar cómo está organizada. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Son 6 pasos fundamentales que son los que vamos a ver el día de hoy. El primero, decidir cómo se va a utilizar la información. ¿Esto qué nos va a hacer? Bueno, va a determinar los datos que vamos a recabar y cómo hacerlo. Vemos que en primer lugar está el entrevistar al empleado y preguntarle al empleado qué actividades realiza, y estas nos sirven para redactar descripciones. En segundo lugar, el cuestionario para el análisis nos produce rangos numéricos para cada posición, es decir, que las cantidades de lo que hace cada quien dentro de su trabajo. Esto es para comparar los puestos y establecer la remuneración. Recuerda que análisis de puestos también tiene una injerencia directa en las cuestiones monetarias de la organización. Este fue el primer paso. El segundo paso es revisar. ¿Qué voy a revisar? La información básica, concretamente lo que es la división del trabajo y cómo se relaciona el puesto con otros puestos y qué lugar tiene dentro de la organización. Es decir, quién es el jefe, quiénes son compañeros y están al mismo nivel, quiénes están debajo en el sentido de organigrama, ¿sale? En términos de puesto, quiénes están debajo, y entonces la relación que debe haber de autoridad y de poder que se ejerce al interior de cualquier organización. Vamos con el tercer paso. Seleccionar los puestos representativos. Imaginemos que ingresas a una organización que es muy amplia, tiene mucho personal. Entonces, tal vez te encuentras un departamento donde hay 20 o 30 personas trabajando, haciendo lo mismo prácticamente, como el caso de grandes fábricas. Bueno, entonces buscar a los más representativos. Pero dice nuestro texto, es posible que sea analizar muchos puestos similares. Por ejemplo, no se requiere analizar los puestos de 200 trabajadores de montaje porque con una muestra de 10 es suficiente. Aquí aparece un pequeño fantasma que tal vez tú habías pensado que ya se había superado, y bueno, pues hoy vemos que no es así: la estadística. ¿Por qué la estadística? Aquí te manejo 10 trabajadores, que sería el 5% de esos 200 puestos. Pero esto no necesariamente significa que sea la cantidad correcta. Recuerda que en términos estadísticos, una muestra tiene que ser representativa, es decir, representar al colectivo del cual estás pretendiendo sacar esa muestra. Entonces, imaginemos que hay, no sé, 1000 personas y le haces una encuesta a 2. Esto definitivamente no representa nada en absoluto. Sin embargo, yo no tengo esos datos técnicos. Te sugiero entonces que busques la asesoría del personal que sí conoce de estadística. Vamos ahora con el paso número 4. Este paso número 4, ya desde hace algunas sesiones revisamos, de hecho en la introducción revisamos qué significa analizar, descomponerlo en partes para entenderlo. En este caso sería analizar el puesto seleccionado. ¿Cómo haces ese análisis? Reuniendo datos. Una vez que descompusiste el fenómeno, ahora hay que reunir datos sobre actividades que realiza normalmente esta persona, las conductas que se requieren. A ver, te pongo un ejemplo. Quienes estamos frente a un servicio público, pues lógicamente tenemos que estar muy al tanto de cómo hablamos,
de cómo tratamos al usuario. En el caso de nosotros también como psicólogos clínicos, pues tenemos que estar cuidando muy bien nuestra conducta. Tal vez si fueras una persona que está escondida ya en una bodega y no tiene trato con los usuarios, pues igual y tu conducta podría no ser tan vigilada. También podemos, con este análisis, obtener información acerca de las condiciones de trabajo. No es lo mismo trabajar frente a un escritorio atendiendo a un usuario que estar, por ejemplo, en grandes tiendas de autoservicio. Me viene a la mente Sam's, por ejemplo, donde hay personas que están entrando a refrigeradores durante toda su jornada laboral. Entonces esa es una condición bastante delicada porque con el tiempo genera problemas de salud. No es lo mismo estar dentro de un aula dándote clases, como en este caso, que estar trabajando bajo el sol reparando alguna carretera. Entonces, debo saber cuáles son las condiciones, cuáles son las posibles situaciones de riesgo. No vamos lejos. Veamos, por ejemplo, al personal de servicios generales de nuestra universidad. Ellos, no sé, tal vez tengan que subir a ciertas plantas, a la azotea, o tengan que trabajar en ciertas superficies, o tengan que trabajar bajo la lluvia, o manejar instalaciones eléctricas. Bueno, pues todo esto representa un riesgo. Cuando cambian el gas, cuando tienen que arreglar instalaciones de gas en la cocina, por ejemplo, esas son condiciones de riesgo y aunado a las condiciones de riesgo del trabajo, pues también tendríamos que aprovechar para obtener cuáles son los paliativos o cuáles son las estrategias o los recursos que se utilizan para minimizar estos riesgos. Y vemos casi al final que podemos obtener también esas características y esas habilidades muy personales que se requieren al momento de desempeñarse en un puesto. Volvamos al ejemplo de servicios generales. Resulta que el señor de servicios generales, bueno, pues se encarga de hacer la limpieza de determinadas áreas, es lo que le toca porque hay varios más. Le toca hacer eso, le toca estar al tanto de prender la luz, de que la energía eléctrica esté funcionando bien en las aulas, y dentro de todo el personal, a él en particular le toca vigilar que la bomba del agua esté encendida. Pero resulta que esa bomba tiene un truco. A esa bomba hay que moverle aquí, hay que hacerle así, hay que purgarla, en fin, todo este tipo de detalles los podemos obtener mediante el análisis de cada puesto seleccionado. Vamos con nuestro penúltimo paso, el paso número 5. Verificar la información del análisis. Recuerda, tú no puedes dejarte llevar por, como sucede en esta contingencia en la que estamos, dejarnos llevar por cadenitas, por cosas que se rumoran, cosas que creemos, cosas que cree otra persona. Si estás revisando el puesto del docente de psicología, bueno, pues sin duda, si vas y le preguntas a alguien de dirección o a alguien de administración, ellos te van a dar un punto de vista, pero finalmente es una especulación, es una creencia, es una percepción. No, nosotros como personal profesional tenemos que recurrir a verificar, validar que la información que tenemos es cierta, es fehaciente. Son hechos comprobados y demostrables y además medibles. Esa información, ¿con quién la verifico? Bien, pues con quienes realizan el trabajo. Estos son los primeros, esa es la primera fuerza. También podemos recurrir a su supervisor. Normalmente a aquel que es designado como supervisor o jefe inmediato de un puesto es porque tiene la experiencia suficiente. Normalmente ese supervisor o ese jefe se convierte en una autoridad precisamente porque sabe, tiene el conocimiento pleno, no solo en lo teórico, sino que también en lo práctico. Desde luego, como en cualquier organización, pues nos encontramos personas que están en el puesto por cualquier otra cosa, excepto por su sapiencia. Entonces, por eso podemos revisar al supervisor. Ojo, cuando entrevistamos a los que realizan el trabajo. Si nosotros llegamos a entrevistarlos, nos podemos encontrar con que exageran lo que hacen. ¿Por qué? Porque muchas veces tienen el temor de que están siendo evaluados y que en función de sus resultados es muy probable que pierdan su trabajo, y lo cual es válido.
Recuerda que cuando aplicas tu encuesta, cuando haces la entrevista, le comentas a la persona que su puesto no está siendo evaluado. Lo que estamos haciendo es obtener información detallada acerca de lo que hace. Dicha revisión también servirá para que el empleado acepte los datos. Recuerda que el cuestionario y la entrevista para el análisis de puestos primero se elabora para tratar de obtener esta información. Después se vuelve a entrevistar al trabajador para verificar si plasmamos bien la información que nos dio, si las preguntas son correctas. Entonces, es en esta parte donde hablamos de que el empleado acepte los datos. ¿Está de acuerdo en que dijimos que esa bomba tiene que purgarse cada tercer día? Es importante entonces que el empleado acepte los datos porque esto le brinda también a él la oportunidad de revisar y modificar la descripción. ¿Sabe qué? No, creo que aquí exageré. ¿Sabe qué? Ya lo pensé bien y no, esto mejor no lo ponga porque ya me di cuenta que por el factor A, por el factor B y por el factor C, eso no conviene ponerlo. Hasta aquí vemos nuestro paso número 5. Número 6. El paso número 6 consiste en preparar una descripción y una especificación. Aquí tenemos dos productos tangibles que vamos a utilizar para hacer nuestro análisis de puestos. Veamos. El primero es la descripción del puesto. Esta es una declaración escrita que describe, valga la redundancia, las actividades y las responsabilidades del puesto. Le explicamos a las personas qué hace, con qué lo hace, con quién colabora para hacerlo, en fin. Esto es una descripción ampliada. Y vemos abajo la especificación. Ese es el segundo producto que obtenemos. Aquí resumimos las cualidades y los rasgos, las habilidades personales que se requieren para desempeñar el trabajo. Esto se parece mucho a la descripción. A ver, te pongo una analogía como ejemplo. Cuando compras un teléfono celular o un aparato electrónico, trae un instructivo donde te hacen la descripción del aparato, la descripción de sus funciones, cómo acceder a ciertos elementos, en fin. Una vez que lo tienes listo, en algunos casos hasta enfrente, en algunos casos hasta atrás, viene una hoja de especificaciones. Es decir, cuánto mide, cuánto pesa, cuál es el consumo de energía promedio que tiene, de qué tamaño es la pantalla, por ejemplo, en un dispositivo móvil. En el caso de un automóvil, cuántos litros de gasolina caben en la cámara, es de 2 litros, es de 1.5, es de 4 cilindros, es decir, cantidades, cifras. Esas yo te sugiero que las coloques dentro de la especificación. De otro modo, la descripción y la especificación serían prácticamente lo mismo. No hay nada que las distinga. Aquí vemos cómo recolectar la información para el análisis de puestos. En primer lugar, mediante la entrevista, de la que ya hemos hablado varias veces. La entrevista es apropiada para crear toda la lista de obligaciones de un puesto y la descripción del mismo. Recordemos, la ventaja de utilizar una entrevista es que puedes ver todo lo no verbal de la persona. ¿Qué información está oculta ahí? Continuemos. Otro elemento para recolectar la información y que hemos estado revisando, el cuestionario. Este es un instrumento cuantitativo, es decir, establece cantidades. Aquí te puse a un pequeño personaje. Recuerda que trato de hacer esto un poquito interesante. Antes de que empieces a armar todo esto del cuestionario y la entrevista, tienes que considerar primero que el análisis del puesto implica que van a trabajar juntos. El especialista en recursos humanos es el jefe del departamento de recursos humanos, el trabajador y el supervisor del empleado. O sea, son 3 personas las que van a estar junto contigo haciendo este trabajo colaborativo. De hecho, tú incluso podrías representar al especialista en recursos humanos. El especialista en recursos humanos, que puede ser el gerente, el analista de puestos, un consultor o tú como psicólogo, podría observar y analizar el puesto para después elaborar la famosa descripción. Si llegas, te paras y observas, pero además
vas haciendo un registro detallado de lo que estás observando, esto también contribuye a hacer una descripción. Entonces podríamos hablar de un tercer elemento no formal, que es la observación. Entonces vemos que el observar y analizar el puesto es de gran utilidad y fortalece a la entrevista y el cuestionario. El supervisor y el trabajador responden cuestionarios, en este caso los aplicas tú. Tú entrevistas al supervisor, tú entrevistas al trabajador, te van a responder tus cuestionarios con listas de obligaciones y actividades que ya te dijo el subordinado. Está el jefe de recursos humanos y está el gerente. Y acabamos de entrevistar a Juanito. Juanito es el encargado de revisar la bomba del agua. Y él nos acaba de decir que es su obligación el estar vigilando el mantenimiento de la bomba. O bien nos dice, no es mi obligación. Yo voy, prendo la bomba porque me ha comido, pero no es mi obligación. Entonces aquí podemos empezar a detectar una pequeña laguna que tal vez el gerente o el director de recursos humanos no habían detectado, porque tal vez sí es su responsabilidad y él tendría que haber ya reportado la anomalía o la deficiencia que está presentando la bomba del agua. Entonces, por eso es que es un proceso que validamos entre varias personas. No nada más nos quedamos con lo que dice Juanito. Veo al gerente y veo al director de recursos humanos. Luego, el supervisor y el trabajador pueden revisar y verificar la conclusión del analista de puestos que eres tú respecto de las actividades y obligaciones laborales. Entonces, este análisis de puestos no se concreta solamente a revisar el puesto. Tengo que trabajar con el director de recursos humanos, con el supervisor o con el gerente y tengo que ir a hacer observación directa. En segundo lugar, segunda situación que tienes que considerar es que un análisis de puestos casi siempre requiere que se recabe información de varias personas familiarizadas con la posición, llamadas expertos en la materia. Y lo pongo así, entre comillas, como expertos en la materia, porque te pongo otro ejemplo. En mi trabajo hay muchas áreas que yo no llevo, pero en algún momento las llevé, en algún momento las conocí y entonces creo que las domino. Entonces cuando alguien me pregunta, estoy en capacidad de orientar. De hecho, hay un compañero que estaba antes que yo en el área de estadística y de repente le llamo porque a él podríamos considerarlo como un experto en la materia. Vamos ahora con la tercera apreciación. Si hay empleados que realizan el mismo trabajo, la información se reúne de varios de ellos. Pero aquí hay un pequeño detalle porque dice que la gente suele promediar los resultados para determinar sus estándares. Tú lavaste 20 platos en 30 minutos y tú lavaste 40 en una hora. Pues el promedio es de 20. O el promedio es de 30. O sea, esto no es hacer un estándar, ¿sale? Ojo, recuerda que estamos hablando de puestos similares. Y más adelante viene un ejemplo, ¿sí? Dice aquí, los reclutadores del departamento de ingeniería y de la planta de montaje, si estamos tratando de calcular el tiempo que dedican a entrevistar candidatos, los reclutadores de ingeniería y los reclutadores de la planta de montaje, esto seguramente va a producir resultados erróneos. Lo importante es entender el contexto del puesto. Los reclutadores del departamento de ingeniería, bueno, ellos a lo mejor no necesitan tanto tiempo. ¿Por qué? Porque entrevistan a ingenieros que se supone que ya tienen una preparación profesional. Entonces, cuando llego y les presento un cuestionario, tienen la capacidad de comprender la mayoría de los términos que estoy utilizando ahí, entender una descripción, entender la sintaxis de las preguntas. Sin embargo, en la planta de montaje, y ojo aquí, no quiero sonar a clasista ni mucho menos, esto es un hecho. En la planta de montaje puede haber personal no necesariamente con preparación técnica de alto nivel, ¿sale? No estoy siendo clasista. Tenemos que ser concretos para que tú entiendas bien esto. En la planta de montaje nos vamos a encontrar con personas cuyas habilidades que se requieren son, a lo mejor, fuerza física, ¿no? Tal vez que sepa operar una máquina, que lo haya aprendido tal vez hasta en la práctica,
Recordemos que estamos en México y en México hay muchas cosas de carácter informal. No necesitas una certificación para trabajar en un puesto. Bueno, entonces si esa es la situación y ese es nuestro contexto, vamos a encontrar que en esa planta de montaje hay personas que no ostentan más que una preparación muy básica en términos académicos. Entonces, si tú llegas con una entrevista y un cuestionario de tipo profesional, ahí puede haber una barrera de comunicación. Entonces, no podemos decir, si el de la planta de montaje se tarda en entrevistar a una persona 2 horas y el de ingeniería se tarda media hora, no. Tú que te tardas 2 horas tienes que hacer todo lo posible por tardarte media hora, porque ese es nuestro estándar. No. Recuerda, aquí está una palabra muy importante, contexto del puesto, ¿sí? Es decir, la forma en que un individuo con un puesto particular divide su tiempo no es necesariamente la misma en todos los departamentos. Te pongo otro ejemplo. Estoy a cargo en mi trabajo de la distribución de algunos materiales, concretamente uniformes. Bien. Otro compañero tenía la costumbre de citar a todas las personas a las que se les entregan uniformes a una sola hora. Y entonces te encontrabas que la gente estaba formada afuera de la oficina desde las 8 de la mañana y daban las 7 de la noche y había gente que no había podido terminar de recibir sus materiales. Y lo mismo sucedía a la hora de hacer su comprobación. Entonces, cuando tomo el área, programo, calendarizo, de tal suerte que llegan las personas, me encanta ver cómo llegan y no hay nadie. Llegan, les entrego y se van. Entonces eso es una sensación muy agradable, pero a ver, pero para esto yo programo casi 8 días para estar haciendo las entregas, ¿sí? Finalmente uno de los jefes me decía, oye, ¿por qué fulano lo hacía en 1 o 2 días y tú te echas casi 7, 8 días hábiles? Señor, en primer lugar, la comprobación no me la están pidiendo en 2 días, ¿sale? Siguiente situación, me resulta ser más eficiente, tengo un mayor control, puedo darle una mejor atención a mi usuario. Se van contentos y todos estamos tranquilos, no estamos bajo presión, ni teniendo aquí gente formada, perdiendo el tiempo. Personas que están desde las 8 de la mañana y a las 7 de la noche van saliendo, no puede ser, eso no puede ser. Entonces, date cuenta, si mi jefe hubiera tomado como estándar el tiempo promedio que utilizaba mi compañero anterior de 2 días, pues entonces me estaba ya queriendo presionar, porque ya no estaba aplicando un estándar. Entonces, ojo aquí. Vamos con el cuarto punto que debes tomar en cuenta. Recuerda, estamos hablando de aplicación de cuestionarios y entrevistas, pero estos son factores que no vienen formalmente en la entrevista ni en el cuestionario, que tú los tienes que aplicar, es criterio. Uno, es decir, nosotros, tú como profesional, debes asegurarte de que las preguntas y las encuestas sean claras y comprensibles para los encuestados. Cuida tu vocabulario. Otra vez contexto. Si vas a aplicar un cuestionario con muchos tecnicismos a una persona que no los emplea, aunque existan, ojo, vas a comprometer los resultados de tu entrevista o de tu cuestionario. Bien, tienen que ser claras, debes cuidar la sintaxis. Esto no lo mencioné el día de antier o en la sesión anterior, se me olvidó. Dentro del diseño del formulario, ojo con la sintaxis, que las palabras tengan sentido. Sabemos que un niño puede llegar y dice, perro comer quiere, tipo Yoda. Nosotros tenemos la madurez para entender lo que quiere decir. Sin embargo, cuando hablamos de tecnicismos y cuestiones de trabajo y no le damos una sintaxis correcta, vamos a complicar el proceso. Entonces, recuerda, claridad y comprensibilidad para las personas a las que entrevistas. Vamos con el quinto elemento. De ser posible, debes observar y cuestionar a los entrevistados al inicio del proceso del análisis de puestos para descubrir cualquier problema mientras aún hay tiempo para corregir el procedimiento. Por ejemplo, las preguntas
que vas a utilizar. Platica con ellos. Alguna persona por ahí me sugería, ¿quieres ir a pedir un empleo en algún lugar? Entrevista al velador, entrevista al vigilante, chécate al personal de servicios. Bueno, pero pues ¿como para qué, no? Yo quiero hablar con el jefe, con el responsable de contratarme. Lo que pasa es que esos señores observan. Esos señores están al tanto de muchas cosas que los que están ahí arriba tomando decisiones no ven. Son como que psicólogos natos, porque saben leer muchas cosas del cuerpo humano, saben leer entre líneas. Y te puede pasar ciertos tips. Oye, si vienes a buscar al jefe los miércoles a las 12 del día, ni te va a pelar, porque esa es la hora en que está haciendo tal proceso. O a lo mejor ni lo sabe, ¿no? Pero él te dice, ¿sabes qué? A esa hora ni lo peles. No sé qué haga, pero a esa hora no pela a nadie. Incluso cuando vas a llegar a la entrevista de trabajo, pasa a verlo. ¿Qué onda? ¿Cómo está el jefe? No, pues está tranquilo, está bien. Mira, pásale. Yo te recomiendo ahorita, pásale. ¿Sí? O él te puede decir, aguas, está enojado, o llegó hoy muy molesto, o acaba de tener un pleito. En fin, ellos son esas cámaras de seguridad para ti. Es tu sistema de cámaras. Y entonces cuando hablamos de realizar este proceso, de alguna manera el ejemplo encaja aquí, con que entrevistes antes de. ¿Cómo recolectar información para el análisis de puestos? Tenemos que es mediante la entrevista y mediante el cuestionario. Ahora veamos con detalle la entrevista como herramienta para elaborar un análisis de puestos. Ya vimos 5 cosas que debes tomar en cuenta, pero ahora vamos a ver algo más formal, las consideraciones previas formales, por decirlo así. Sabemos que la entrevista es un método para obtener información de los puestos. Van desde las no estructuradas, donde llegas, te sientas con tu café, así como yo, y le dices, cuénteme acerca de su trabajo. Y estas llegan hasta las muy estructuradas, en las que el analista de puestos utiliza cuestionarios detallados para plantear las preguntas. Pero ojo, aunque tienes cuestionarios, recuerda que es una entrevista. El cuestionario te sirve para guiar tus observaciones. Entonces, si tu cuestionario viene de 10 preguntas y en este momento se me ocurrió hacer una pregunta improvisada o porque la misma charla hace que surjan ciertas dudas, plantéala. Rompe el cuestionario, o sea, salte, no que lo rompas, no, salte de la estructura formal del cuestionario y entonces explora, porque acuérdate que aquí no es un cuestionario, es la entrevista, no pierdas esto de vista. Ahora, estas entrevistas se pueden realizar en forma individual con cada persona, en forma grupal con todos los empleados o segmentados, ¿sí? En pequeños grupos de empleados, tal vez por edad, tal vez por género, tal vez por grado de especialidad, qué sé yo. Así como también vas a realizar entrevistas con uno o varios supervisores. Lo demás es rollo, lo puedes checar en el video y si quieres lo transcribes, pero son pequeños detalles similares a los comentarios que te hago adicionales a las diapositivas. Bien, sigamos avanzando. Aquí no importa el tipo de entrevista que utilices. Lo importante es que el entrevistado entienda muy bien el motivo de la misma. Que entienda que no le vas a quitar el puesto. Que entienda que no se le va a bajar el sueldo, ¿sí? Que entienda que lo que quiero es sacar una radiografía de lo que él hace. Es usted muy importante para nuestra organización y necesitamos que usted nos diga qué hace, no como evaluación, sino para que tengamos una descripción de lo que usted hace. ¿Por qué te digo esto? Porque hay una tendencia a considerar las entrevistas como evaluaciones de la eficiencia. Entonces, vemos un problema. Si los entrevistados lo piensan así, es probable que no estén dispuestos a darnos la descripción de su puesto con precisión. Le van a exagerar o van a tratar de omitir algunos detalles. Ventajas de utilizar una entrevista creo que son evidentes. Desde el momento en que puedo observar a la persona, observar sus reacciones, bueno, pues evidentemente puedo establecer un mejor contexto de la información que esté recibiendo.
Es probable que la entrevista sea el método más utilizado para identificar las obligaciones y responsabilidades de un puesto. Rápida y sencilla. En segundo lugar, recuerda que una de tus fuentes de información, y lo mencioné en los pasos para elaborar el cuestionario de la entrevista, es revisar la información, incluidos los organigramas. Pero acuérdate, en los organigramas en muchas ocasiones suelen ser pequeños resúmenes o una situación muy gráfica. Entonces no es un referente formal o completo o 100% confiable. Es simplemente información de referencia. Va a haber mucha información que en la entrevista va a salir y que no son evidentes en el organigrama. Nos da la oportunidad de explicar la necesidad y las funciones del análisis. En tanto, el empleado lograría desahogar frustraciones que de otra manera pasarían desapercibidas para la administración. Entonces, la entrevista, nosotros somos psicólogos, sabemos que desde el momento en que la charla va a tener un cierto rasgo de informalidad, y además recuerda que el psicólogo pues tiene su presencia terapéutica, invita a los demás a hablar, a compartir lo que viven. Bueno, pues entonces aquí te vas a encontrar con personas que te van a querer platicar detalles. Ya tendrás tú que hacer un juicio objetivo, no de valor, un juicio objetivo para determinar si la información que te dieron pues es relevante o compromete de alguna manera el puesto dentro de la organización. Desventajas, porque como en todo, pues tienes desventajas. ¿Vale? Principal problema, la distorsión de la información. ¿Por qué? En primer lugar, por algo que no puedo controlar como entrevistador. El sujeto al que estoy entrevistando. Puede exagerar, puede omitir, puede no entender, puede decirme lo que él cree. Entonces ya tendría que estarme metiendo con un problema de percepción. Él me está dando su punto de vista muy personal y entonces me está dando un juicio de valor. El siguiente, y que sí puedes controlar tú, o vas a tratar de hacer el mayor esfuerzo de controlarlo, es que la información no la distorsiones tú. Que no digas lo que crees. Es que creo que me dijo. Es que parece que me acuerdo. No te debe parecer. No debes creer que te dijo. No debes suponer. Si algo no te quedó claro, regresa y pregúntalo de nuevo. No es simplemente anotar lo que creo. No es una entrevista de revistas de color de rosa, TV Notas o cosas así. No estás trabajando para Pati Chapoy. Estás haciendo un trabajo profesional. Entonces, no exageres, no especules, no supongas. Ve y pregunta. En un estudio, investigadores enlistaron las obligaciones de puestos de dos formas. La primera, sencillos enunciados de tareas. A mí como secretaria me toca anotar los mensajes telefónicos y otra información de rutina. Y luego también hicieron esta otra obligación, en los enunciados de habilidades. Como secretaria debo tener la habilidad para anotar los mensajes telefónicos y otra información de rutina. Los entrevistados eran más propensos a incluir las versiones basadas en habilidades que aquellas que incluían enunciados sencillos. Siempre resulta más interesante decir: yo me dedico a la labor de embellecer y preparar perfectamente bien el calzado para uso diario. A decir: soy bolero. Entonces aquí vemos que es común exagerar la importancia del trabajo pues para impresionar a los demás. Entonces la obtención de información válida es un proceso lento, pero entonces el analista prudente se va a basar en múltiples fuentes. ¿Por qué seguimos revisando análisis de puestos? Porque tú ahorita estás trabajando, estás armando un perfil, estás trabajando en un cuestionario para armar un perfil de puestos, ¿sí? Pero si no tomas en cuenta todos estos elementos que ya los vas a ver con detenimiento durante todo un semestre en la materia análisis de puestos, el proceso va defectuoso. Si algo de origen le están faltando elementos, el resultado va a ser el reflejo de eso que nos faltó en un principio. Espero que esta sea la última sesión donde sigamos hablando de análisis de puestos y nos metamos de lleno al reclutamiento. ¿Cuáles son las preguntas típicas o las que comúnmente se hacen durante una entrevista? ¿Cuál es el puesto desempeñado? ¿Cuáles son las principales obligaciones de su puesto? ¿Qué es lo que hace exactamente?
¿En cuáles lugares trabaja? Vamos a regresarnos a esta. Entonces, estoy entrevistando a una persona, yo ya llevaba mi cuestionario, lleva estas preguntas y llego a la tercera. ¿Qué es lo que hace exactamente? Y tal vez aquí le empiezo a preguntar, porque me dice, pues yo lo que hago es subir los paquetes en la camioneta para el envío. Oye, ¿y eso lo hace diario? Fíjate, es una pregunta que ya no viene en el cuestionario de la entrevista, pero es importante, porque si me voy a la casa o me voy a donde tengo que empezar a armar mi perfil de puestos, aquí puedo empezar. Pues me imagino que lo hace diario. Acuérdate, tú no imaginas, tú no supones. Si no te especificó cada cuánto lo hace, la periodicidad de su actividad, pues lo siento, vas a tener que regresar y preguntar. Entonces esa es una enorme ventaja de una entrevista. ¿Qué es lo que hace exactamente? Yo subo cajas. Oiga, ¿y cada cuánto lo hace? Nada más los lunes y los viernes, que son los días en que sale la camioneta de envíos. Ups. Bien. ¿En cuáles lugares trabaja? ¿Cuáles son los requisitos de estudios, experiencia, habilidades? Y en su caso, si se necesita alguna certificación o alguna licencia para trabajar. Estamos en México, aquí son pocos los lugares donde nos piden una certificación o una licencia formal. Habilidades. Aquí seguramente el trabajador te va a mencionar cosas que, como decíamos, no aparecen en el organigrama, ni aparecen en el manual de funciones. ¿En cuáles actividades participa? ¿Cuáles son las responsabilidades y obligaciones del puesto? Recuerda, responsabilidades, cosas por las cuales yo tengo que responder, salgan bien o salgan mal. Las consecuencias que se deriven de esas decisiones o de mis actividades son por las que yo debo responder. Bueno, ¿cuáles son esas acciones que yo tengo que realizar y por las cuales tengo que responder? Y obligaciones. ¿Qué es lo que estoy obligado a hacer? Por ejemplo, llegar a las 7 de la mañana y que en cuanto llegues prendas la bomba del agua. No hay excusa, no hay pretexto. Es tu obligación. No puedes tratar de responsabilizar a alguien más. ¿Cuáles son las responsabilidades y los estándares de desempeño que tipifican su trabajo? Esta podría darle problemas a algunas personas. Es un estándar. Entonces, como es una entrevista, recuerda, tú la vas a plantear de la mejor manera posible. Esta solamente es una guía. Usted tiene que responder por las consecuencias de hacer o no hacer lo que me acaba de decir. Bien, pero ¿y cómo lo miden? ¿Cómo se dan cuenta si usted lo hizo o no lo hizo? Por ejemplo, si se trata de prender la bomba del agua, pues obviamente si no hay agua no prendiste la bomba. ¿Durante cuánto tiempo tiene que estar prendida la bomba del agua? Ya estoy hablando a lo mejor de un estándar. Si nos vamos a un trabajo más fino, como sería una cuestión administrativa, o donde ya se requieren aspectos técnicos, en primera ya puedes hablar ya con más tecnicismos, pero en el caso de que aún así no quede claro, habemos muchos profesionales que no sabemos qué es un estándar. Tenemos que explicarle cuál es lo mínimo de eso que usted me acaba de decir y que dice que usted lo hace 20 veces o que usted produce 20 unidades de tal producto. ¿Cuál es lo máximo y cuál es lo mínimo? Es que no nos han dicho. Ojo, tal vez usted no lo sepa. Al trabajador le puedo decir esto. Tal vez usted no lo sepa, pero no significa que no existe. Es que nunca me han dicho cuál es lo mínimo. Entonces, eso nos indica que tienes que ir a preguntar a otro lado, porque la mayoría de los trabajos sí se manejan estándares, no con ese nombre, pero sí te dan ciertos periodos de tiempo o cierta cantidad de unidades producidas o servicios brindados para considerar que estás haciendo un buen trabajo. Además de las mediciones de satisfacción de los usuarios, pero eso ya es otro cantar. ¿Cuáles son sus responsabilidades? Aquí recuerda que estamos hablando de preguntas típicas, por eso algunas están como repetidas. ¿Qué condiciones ambientales y laborales implica esas condiciones? Todas las implicaciones, ¿no? A ver, si yo llego y le digo, oiga, ¿hay peligro en lo que usted hace? La pregunta ya es tendenciosa. Pero si le digo, ¿qué implicaciones tiene el que usted se tenga que subir a esa azotea?
Pues que me puedo caer. Ojo también a la hora de que aplicamos una entrevista o un cuestionario con colocar ciertas palabras que contribuyen, como en este caso, a que la gente piense que es una situación de pánico. Tal vez yo lo hago porque siempre lo he hecho. Sí sé que es algo delicado, pero no tanto como peligroso. Y tal vez para mí, en un juicio de valor, subirse a un poste sí sea peligroso. Tal vez para ese sujeto lo sea y esté consciente de ello, pero finalmente lleva tantos años trabajando en ello que sí lo ve como un peligro, como para mí representa un peligro atravesar una calle. Sí es un peligro atravesar una calle, ¿estás de acuerdo? Sin embargo, pues toma ciertas precauciones, ¿no? No es un peligro inconmensurable, es un peligro controlable. ¿Cuáles son las exigencias físicas del puesto? Las exigencias emocionales y mentales. A ver, estoy hablando con el docente de psicología, con el maestro Segismundo. Bueno, el maestro Segismundo, tal vez esta pregunta no se la voy a hacer porque no hay realmente una exigencia física, pero fíjate, el problema de suponer, porque si resulta que el maestro Segismundo anda en silla de ruedas y le toca dar clase en el Salón San Miguel de Allende, que está hasta el último piso, yo creo que aquí sí va a haber una exigencia física. Las exigencias emocionales y mentales. A nosotros como docentes sí nos toca de repente encontrar a un compañero que estudia con nosotros y que pues está triste, ¿no? Y que lo ves en el salón y evidentemente está mal. O es más, porque bueno, si lo ves mal, debes tener ciertas limitantes para no meterte en lo que no te incumbe. Pero si se acerca a ti, entonces aquí sí hay una exigencia emocional y sí hay una exigencia mental. ¿Cuáles son las condiciones de salud y seguridad que imperan dentro del puesto o que se ven en, no puedo decir en riesgo porque tal vez si la persona no había pensado en riesgos, en ese momento lo va a pensar? Yo no puedo ser tendencioso. No puedo ser tendencioso en función de mis juicios de valor. No se trata de lo que yo crea. Esta no es una cuestión de fe. Vienes a recabar información profesional. Y dirás, ¿por qué este mono se la pasa puntualizando mucho esto? Porque, por ejemplo, ahorita en la contingencia en la que estamos, ¿cuánta información fluye ahí que no es objetiva? Son simplemente creencias, suposiciones, cosas que yo especulo a partir de mis ideas de conspiración. Se empieza a generar un montón de cosas, ¿no? Y luego más que estás encerrado en tu casa y no tienes otra cosa que hacer, eres un profesional, eres objetivo, eres concreto. Vemos la siguiente pregunta. ¿Está expuesto a algún peligro y a condiciones laborales poco comunes? Tal vez lo que me ha descrito, porque aquí esto podría sonar a que se contradice, ¿no? Con lo que te decía de no mencionar los riesgos. Sin embargo, esta podría ser la parte al final de la entrevista. ¿Usted juzga que está expuesto a algún peligro? Ya me describió que se sube a un poste. Si él decide comentarlo o me dice si es un peligro subirse a un poste, ¿vale? Bueno, adelante, ¿no? Tal vez para él sea más peligroso caminar sobre un piso mojado. Aquí ya vamos a ver lo que él diga, no lo que yo creo. Hasta aquí nuestra sesión de hoy y prometo hacer lo posible para que dejemos de hablar del análisis de puestos. Sin embargo, si observas, aquí hablamos de aquí hablamos de entrevistas, hablamos de cuestionarios mismos que se tienen que aplicar, ¿sale? Que tú vas a tener que aplicar con los docentes. El objetivo, recuerda, de la materia es que identifiques cómo y dónde buscar a gente para llamarla, que es reclutamiento, y cómo vas a hacer un proceso de selección de todos los que llamaste, cómo vas a elegir a los ideales o a los idóneos, cómo, con entrevistas y con cuestionarios. Por lo pronto me despido, espero verlos el próximo martes sin falta. Bye, nos vemos, cuídense.